Bueno, perdón, pero este tapabocas sí me queda muy ancho. Este no es el que voy a utilizar en el colegio porque no me van a asustar, sino que los otros están sucios. Los lavé apenas ayer. Me avisan cuando vean pantalla, por favor. ¿Ya va en pantalla? Sí, profe. Gracias por avisar. Espérese. Ya está utilizando el tabletito. Soy una belleza. Que se cambia la letra fundamental. Sí, sí, una belleza. Bueno, mm, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había una gráfica que era para el desplazamiento, que tenía que ver con la distancia? Bueno, eh, ojo que apenas lo estoy aprendiendo a utilizar, entonces, bien. Entonces, eran tres gráficas, ¿sí? La primera era una gráfica que tenía que ver con el desplazamiento, en la cual iba a ser eh, la distancia en metros, ¿sí? Contra el tiempo, ¿sí? Entonces, esa era, digamos, mi gráfica de distancia contra tiempo. Entonces, normalmente en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Me va a dar, eh, o una gráfica de esta manera, ¿sí? Porque eso va a depender de la velocidad. Si la velocidad, pues, si está acelerando o desacelerando, o va a ser de esta manera. Va a ser una línea, digamos, recta, con pendiente positiva o pendiente negativa, ¿sí? Esa es mi gráfica de desplazamiento, ¿sí? Y la gráfica de desplazamiento se hace haciendo, digamos, en el eje Y voy a poner digamos, la distancia recorrida, ¿sí? Y en el eje X voy a poner el tiempo. ¿Sí? Había una gráfica que era la velocidad, ¿sí? Entonces estaba la velocidad que está dada en metros por segundo contra el tiempo. Pero había que analizar entonces si la velocidad era constante. Y recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era constante. Entonces, según lo que me diera la velocidad, siempre me iba a dar, a medida que iba pasando el tiempo, una línea recta, ¿sí? Supongamos que la velocidad me dio 10 metros por segundo, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, siempre, a pesar de que pasara el tiempo, durante todo el movimiento que tuviera ese objeto, siempre iba a ser constante. Es decir, digamos, al primer segundo iba a ser 10 metros por segundo, a los 5 segundos iba a ser 10 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, esa gráfica me iba a dar una línea recta. Y recordemos que la aceleración, ¿cuánto era?
¿cómo era la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado, profe. Sí, pero ¿cómo era en el movimiento rectilíneo uniforme, cómo era la aceleración? Esa es una de las características del movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad es constante, yo les dije, si la velocidad era constante siempre, la aceleración, ¿cómo iba a ser? Cero, profe. No. Ah, listo, exactamente. Entonces, siempre va a ser cero. Entonces, miren que las gráficas no son complicadas. Esta primera gráfica, que es distancia, es por tiempo, digámoslo así, simplemente unir los puntos que tenemos en ese segundo punto. Voy a poner acá la tarea. ¿Sí? Entonces es mirar, mire, ustedes tienen distancia y tienen tiempo, es simplemente graficar, ¿sí? O sea, graficar, usted tiene tres, digamos, en 30 minutos. Obviamente, pues, según esos números, les va a dar una gráfica grandísima, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hacen es más o menos calcular. Ah, bueno, entonces, por 10, 30, 60, 100, entonces lo va tomando cuadrito por cuadrito de a 10. Entonces, acá es 10, acá es 20, acá es 30, ¿sí? No necesariamente es 1, 2, 3, no, 10, 20, 30, porque lo que hacemos es como hacerlo a escala, 40, ¿bien? Y aquí, por ejemplo, en la distancia tenemos 3, 9, 18, 36. Entonces lo puedo hacer de 3 en 3. 3, 6, 9, así sucesivamente. Entonces lo único que hago es generalizar y uno los puntos. Entonces, a los 3 kilómetros, en 10 minutos recorrió 3 kilómetros. Entonces, en 10 minutos, acá entonces no fue segundos, sino minutos. En 10 minutos recorrió 3 kilómetros. Entonces ese es el primer punto. Listo. En 30 minutos recorrió 9 kilómetros. En 30 minutos recorrió 9 kilómetros, el segundo punto. Y así unen todos los puntos y les debe dar una línea recta hacia arriba o recta hacia abajo. ¿Sí? Eso va a depender de cómo sea. Y hacen lo mismo con el segundo ciclista. Ahora, si es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad debe ser constante en todo momento, por lo tanto, la línea va a ser una línea recta. Y la aceleración siempre va a ser cero. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No? ¿Sí? Ninguna. Bueno, voy a suponer que ninguna entonces. Bien. Pues voy a pasar la página. El día de hoy quiero que recordemos dos cosas importantes antes de ver el tema como tal. Resulta que debemos de diferenciar dos tipos de magnitudes. No, vamos directamente al grano. Bueno, sí quiero que recordemos. ¿Quién me recuerda cuál es la diferencia entre un escalar y un vector? Creo que eso lo vimos al principio. ¿Ya? Profe, la diferencia sería que una tiene dirección y el otro no.
Listo, exacto. ¿Y cuál es la que tiene dirección? El vector. Ok. Entonces, ya sabemos que el escalar es simplemente una magnitud. Simplemente una magnitud. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, una distancia, habíamos dicho que la rapidez de algo también, etcétera, etcétera. Y resulta que el vector tiene, aparte que tiene la magnitud, o sea, también tiene una magnitud, tiene una dirección. Entonces, hablábamos de que ya no es una simple distancia, sino que también vamos a hablar del desplazamiento. ¿Sí? Es decir, una distancia como magnitud y un desplazamiento como vector. Ese desplazamiento, recordemos entonces de que ya simplemente no es decir, es que recorrí 5 kilómetros, ahí estamos hablando de una distancia, pero si yo digo es que recorrí 5 kilómetros hacia el norte o hacia el sur, entonces ya le estoy dando una dirección, ya lo tomamos como una cantidad vectorial. Ya estamos hablando de que hay una velocidad también, o de que hay una aceleración. Y hay otra magnitud fundamental y que es de carácter vectorial, que son las fuerzas. Profe, Señor, señora. qué pena, es que Salomé me dice que tiene mala conexión y por eso no ha podido entrar. Pues que la sacó y por eso no ha podido volver a entrar. Mm, mm, Mentira, espere. Espérame un momentico también. Profe, de hecho yo tampoco veo a nadie, o sea, yo también tengo mala conexión, en este momento solo veo la cámara de Luisa y de usted y ya. Y eso es otra cosa que iba a preguntar, si solamente yo tenía la cámara encendida. Voy a mirar. No, señora. Sino que a veces lo que pasa es que Meet, dependiendo de la conexión, o cómo esté la conexión, empieza a apagar, pues a apagar no, empieza a mostrar simplemente algunas cámaras, ¿sí? Incluso a veces si la conexión es muy mala o muy baja, le muestra como si todos tuvieran la cámara apagada. Eso es un problema de Meet. Pero Pero yo tengo la cámara prendida. ahí Morales la apagó. Ahí Morales no me va a hacer la No, trampa. profe, no lo había pagado. No me haga la trampa, no me haga la trampa, tramposo. No, pues trampa. Yo no veo ni a Manuela ni a Herman. Y entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué son las fuerzas. ¿Qué es una fuerza? ¿Quién me quiere dar su humilde opinión? Que no sea Manuela, que ya solo ha participado Manuela hoy. Ni hablar. Yo digo que las fuerzas es como la energía con el que entra en contacto un objeto y ese se desplaza, por ejemplo. Sin buscar en Google. No, profe, estoy resumiendo. Ajá, ajá. Resumiendo todo lo que nos hizo hacer Mateo. ¿Qué les hizo hacer Mateo? Le hago un listado.
¿Quién da más entonces? A ver, Luisa Ortiz, ¿qué piensa? ¿Qué es una fuerza? Tu opinión. A ver. Estoy esperando. Luisa Ortiz. Sin buscar en Google. ¿Y quién está buscando en Google? Entonces, ¿por qué no responde? Si le soy sincera, no sé. Santiago Ruiz. No, profe, yo menos. Ok. Apruebo, puedo decir que la fuerza es como la potencia que se obtiene a partir de una energía. Bueno, tiene que ver con energía, tiene que ver con todo ese tipo de cosas que dijiste. ¿Listo? Pero pues la fuerza simplemente es una interacción. Es una interacción entre dos o más objetos. O sea, tiene que haber una interacción entre dos o más objetos y lo que hace esa fuerza es que capacita digamos hace generar o genera generando variación en su estado de reposo o movimiento. También puede producir alguna deformación. ¿Listo? Entonces, aquí hay que ver varias cosas interesantes. Lo primero es que para que haya fuerza, ¿cierto? Debe de haber interacción entre dos o más objetos. O sea, usted mismo o usted solo o un solo objeto no está generando fuerza sobre nada, ¿cierto? Simplemente tiene que haber como mínimo dos o más objetos, personas, como lo quieran ver, ¿sí? Y lo que hace esa fuerza es variar, digamos, el estado de reposo en el que esté un objeto, ¿cierto? O una persona. ¿Sí? Y, o sea, puede suceder dos cosas. Una, que esté en reposo y la fuerza que está haciendo, digamos, el otro objeto, la otra persona, lo haga mover. O lo contrario es que esté en movimiento y que la fuerza o digamos, el otro objeto lo haga frenar y lo haga entrar en su estado de reposo. Bien, o sea, puede pasar las dos cosas. Y en algunos casos también puede producir alguna deformación. Por ejemplo, cuando yo, no sé, estoy muy enojado, cojo la tarea y la hago bolita, ¿cierto? Porque no fui capaz de hacerla. Entonces,
Eso es la fuerza, ¿sí? No hay, digamos, nada diferente. ¿Bien? Entonces, también hay que tener en cuenta que la fuerza, como les decía, es una cantidad vectorial. Es decir, tiene magnitud y tiene dirección. ¿Listo? Resulta que nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de las unidades de alguna magnitud, ¿bien? La hablamos en el sistema internacional. Recordemos, por ejemplo, que la magnitud de distancia o de desplazamiento, ¿sí? O desplazamiento la damos en metros en el sistema internacional, ¿cierto? La de la masa, ¿en qué la damos? ¿En qué se da la No masa? es en volumen, profe. No, el volumen es otra cosa. Vamos, el volumen es, digamos, una distancia que tiene que ver con variables. Bueno, me refiero a la unidad, o sea, en qué se mide la masa. La distancia la medimos en metros, la masa en qué la medimos, Kilogramos. en Gramos. kilogramos. Esto en el sistema internacional usamos kilogramos. ¿Listo? El tiempo lo medimos en Segundos. segundos. Sistema internacional. ¿Sí? ¿Por qué quiero decirles esto? Porque la fuerza está en una unidad que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, lo voy a poner de otra manera para que ahora veamos algo interesante. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si ustedes analizan, esta es la unidad de ¿qué? De la masa. De la masa. Y esta es la unidad de ¿qué? Esta completa. De la distancia y tiempo. Distancias. Distancia y tiempo al cuadrado, pero toda completa. Aceleración. Ah, o sea que la fuerza está multiplicando una masa por la aceleración, ¿sí? Y esto nos lleva a una de las leyes de Newton que nos dice que todas las fuerzas están dadas por masa multiplicado por la aceleración. Más adelante, cuando quizás ustedes estén en la universidad y vean unos cursos de física, van a ver que no necesariamente las fuerzas están dadas por esto, ¿cierto? Pero que principalmente sí, ¿cierto? Sin embargo, hay, digamos, otras magnitudes diferentes, pero pues eso no lo vamos a ver acá porque es un poco más complejo. Sin embargo, vamos a tener en cuenta, digamos, esa ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto lo descubrió el señor Isaac Newton en una de sus leyes. Bien. Quiero que tengan muy en cuenta eso, masa por aceleración. Resulta que estas unidades de fuerzas, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, también las podemos escribir como Newton. ¿Listo? Que se representa con la letra N. Es decir, si yo digo, es que le hice una fuerza de 500, entonces es de 500 newtons, ¿sí? Por eso es importante de que tengan en cuenta de que los newtons
o de que el newton es lo mismo que decir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? Ojo, tiene que ser en kilogramos, en metros y en segundos. Bueno, en segundo al cuadrado, pues sí, no cambio, pero tiene que ser en esas unidades. Porque si yo les hablo entonces de una masa de 500 gramos, ustedes entonces van a tener que hacer la conversión de gramos a kilogramos. ¿Sí? Que eso lo vimos al principio. ¿Cómo va a ser conversión? O si le hablo de una distancia de 10 kilómetros, pues entonces usted tiene que pasarla a metros. ¿Bien? ¿Bien? Eso como para que lo tengan en cuenta. Preguntas hasta ahí. En el sistema internacional hablamos del Newton. ¿Sí? Sin embargo, hay otras unidades de fuerza, están las dinas, bueno, están otras unidades que son de otros sistemas. ¿Sí? Pero pues nosotros vamos a trabajar en newtons. ¿Listo? Bien. Entonces, señor, bueno, va a hablar. Profe, Señora. es que me había salido porque se había apagado el computador. Ok. ¿En dónde te quedaste? En que en masa por aceleración. Ah, listo. Entonces, hay que tener en cuenta de que esto es una de las leyes de Newton. Las leyes de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? O que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ojo, es sumatoria de fuerzas. La ley de Newton nos dice lo siguiente. La ley de Newton nos dice que es la sumatoria. No sé si ustedes ya habían visto alguna vez este simbolito. De todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Ojo, digamos que esto más adelante van a ver de que no siempre es así. ¿Sí? Más adelante nosotros no lo vamos a ver, lo van a ver ustedes de pronto si ven un curso de física en la universidad. ¿Sí? Pero entonces tengamos en cuenta eso. Permítame un momentito. Pero de un momento, tengo que ir al baño. Listo, qué pena con ustedes, pero pues la coordinadora es la coordinadora. Bien, entonces tengamos en cuenta de que es la sumatoria. Ya vamos a ver por qué les digo que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir, sobre un objeto de masa m, vamos a ponerle valor a esa masa, de masa
10 kilogramos. Actúan las fuerzas de magnitud como son varias fuerzas, entonces los voy a nombrar F1 igual a 2 newtons y F2 igual a 3 newtons. Y nos piden determinar la fuerza total o la fuerza resultante. Resulta que está de esta manera. Entonces tenemos una pequeña masa. Tenemos una pequeña masita y nos dice que hay una fuerza que es de esta manera. Recordemos que los vectores se simbolizan con una flecha, ¿cierto? Y tenemos esta es la fuerza F1. Este es F1. Y tenemos una segunda fuerza. Vamos a poner aquí. Tenemos una segunda fuerza que está de esta manera. Y esta es F2. Ojo, y entre las dos están formando un ángulo de 30 grados. Entonces miren que F1, ojo, recordemos que como es un vector va a tener las mismas condiciones X y Y, ¿sí? Entonces F1 va a ser, o F1 va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y F2 va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza resultante va a tener también una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Listo? Entonces recordemos cómo solucionamos eso. Bien. Entonces lo primero a tener en cuenta es que la fuerza resultante, ¿cierto?, va a ser la suma de la coordenada en X de F1 más la coordenada en X de F2 y la fuerza y el punto Y o la coordenada Y va a ser la suma de la coordenada Y de la fuerza 1 y la coordenada Y de la fuerza 2. ¿Listo? Eso es digamos, la parte importante. Pero entonces, en este caso, ¿quién es F1? Debemos de analizarlo, ¿sí? Entonces, si ponemos esto en un plano cartesiano, vemos que F1 solo tiene coordenada en X, en Y no tiene ninguna coordenada, ¿sí o no? O alguien ve una coordenada en Y de F1, sabiendo que está solo sobre la horizontal. Entonces, Entonces X sería 0. entonces, no, Y sería 0. En F1, Y sería 0. Porque solo tenemos sobre la horizontal, sobre X, ¿sí? Entonces, F1 va a ser en X, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza habíamos dicho que 2 newtons. O sea, toda la fuerza está yéndose en el, digamos, en el eje X. Y en Y no tengo nada. Pero en F2 es más complicada. Porque en F2 yo tengo que mirar que si hay coordenada en X y hay coordenada en Y, pero ¿cuánto es? No lo sé. O sea, yo sé que la fuerza total es de 3 newtons, pero ¿cuánto en X y cuánto en Y? No lo sé, ¿sí? Entonces me toca calcularlo de alguna manera y nos tenemos que ayudar un poco de la trigonometría.
Entonces recordemos que si yo uno estos dos vectores con una línea recta vertical, esto me forma un triángulo rectángulo. Y al formarme un triángulo rectángulo, yo puedo ayudarme entonces de la trigonometría. Y yo puedo simplemente decir que el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo estoy recordando algo que tuvieron que haber visto en trigonometría. Supongo que sí lo vieron. Pero respóndanme algo porque Profe, pues como tal nosotros ver así trigonometría, no. en matemáticas no vieron nada de eso. Pues me parece extraño porque no se ve la parte de trigonometría. O tal vez sí lo vimos, pero no muy a fondo. Bueno, entonces, antes de decirles esto así tan directo, pues vamos a recordar. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a hacer acá un triangulito. Este es el triángulo que tenemos allá, ¿cierto? Entonces recordemos que tiene que ser un triángulo rectángulo. No puede ser un triángulo diferente. Entonces, un triángulo rectángulo, recordemos que es porque tiene un ángulo de 90 grados. Bien. Entonces, recordemos cuáles son los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, tiene dos catetos y tiene una hipotenusa. La hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso nunca va a cambiar. Entonces, en este caso, la hipotenusa sería esa que estoy señalando allá, ¿sí? Ahora, hay un cateto opuesto y hay un cateto adyacente. Eso va a depender del ángulo que estemos mirando. Si yo estoy mirando este ángulo de arriba, por ejemplo, el cateto opuesto sería, pues obviamente el que está opuesto a ese ángulo, entonces sería este de abajo. Y el otro sería el cateto adyacente, es decir, el que está sobre el ángulo. Sin embargo, si estoy mirando este otro, que en realidad es el que estoy mirando, entonces el cateto opuesto sería este y el cateto adyacente sería este. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, profe. Ok. Ahora, resulta que las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas, las principales, ojo, yo no voy a entrarme a las que no me interesan, las principales son el seno, el coseno, esto es una letra griega llamada alfa, ¿listo? Y la tangente. Normalmente los ángulos se representan con letras griegas, ¿listo? Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas son las funciones trigonométricas que me interesan por ahora. ¿Listo? Bien. Pero entonces, en mi caso, voy a devolverme acá un poquito. En mi caso, ¿quién es el cateto opuesto? Esto lo voy a poner como si fuera Y. Esto lo voy a poner como si fuera Y. Y esto va a ser X. Voy a olvidarme un poco, un momento de F1.
¿Listo? Entonces, esto es X y esto es Y. En mi caso, ¿quién es el cateto puesto en este caso? En este triangulito que se formó acá. El que está arriba del rectángulo, profe, no. Yo creo que X. Miren el ángulo. Y. Ah, entonces Sí, sería Y. Y. Efectivamente. Perdón. Sería Y. Ah, mi cateto opuesto. Entonces mi cateto opuesto en este caso sería Y. ¿Cuál es mi cateto adyacente? Ay, X. X. Ah, entonces cateto adyacente, X. ¿Y quién es mi hipotenusa? F2. F2. Ah, es F2. Ah, ok. F2. Eso quiere decir que yo en este caso lo que necesito hallar es mi componente en X y mi componente en Y. O sea que yo para hallarla me tengo que ayudar de estas funciones de acá, ¿sí? Esta última me va a ayudar ahora a otra cosa. Ya les voy a decir aquí. Esta la vamos a dejar quieta. Me va a ayudar del seno y del coseno. ¿Por qué? Porque yo también tengo el ángulo. ¿De cuánto es el ángulo? Ah, el ángulo es de 30 grados. ¿Sí? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Para F2, que el seno del ángulo, no lo voy a poner todavía, es igual al cateto opuesto. Ah, ¿quién es el cateto opuesto? Y. A Y sobre la hipotenusa, que ¿quién es? F2. ¿Cuál es mi única incógnita en esta función que acabé de escribir, por favor? Y. Ah, Y. Entonces despejo Y. ¿Cuánto vale Y? Ah, entonces yo simplemente esto que está dividiendo acá lo paso a multiplicar. Entonces yo digo que F2 por el seno del ángulo es igual a Y. Ah, entonces ¿cuánto vale? F2 vale 3 newtons por el seno de 30 y eso es igual a Y. O sea que ¿cuánto vale Y? Seno de 30 creo que es 0.5, entonces esto me da 1,5 y también queda en newtons. Voy a revisar de todas maneras. Sí, es 1,5. Ah, pero entonces me falta X. Entonces yo puedo decir lo mismo. Entonces el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Pero quién es mi cateto adyacente? X. Sobre la hipotenusa. ¿Pero quién es mi hipotenusa? Ah, F2. O sea que F2 por el coseno del ángulo es igual a X. O sea que 3 newtons por el coseno del ángulo, perdón, 3 por el coseno de 30 es igual a X. O sea que ¿cuánto vale X? X vale, según esto, 2,59. Ah, ya tengo las componentes de F2, o sea que F2 está dado por las siguientes componentes. La componente en X, que es 2,59 newtons, y la componente en Y, que fue 1,5 newtons. Ah, o sea que ya tengo las componentes de F1 y tengo las componentes de F2. Ah, entonces simplemente voy a ponerlas acá. F1 es 2 newtons, 0, y F2 es 2,59 newtons, 1,5 newtons. Ah, o sea que ya puedo hallar el vector de la fuerza resultante, ¿sí? Simplemente sumo la componente en X de F1 más la componente en X de F2, ¿sí? Ya 2 newtons
más 2,59 newtons. Y lo mismo para Y, la componente en Y de F1 que es 0, más la componente en Y de F2 que es 1,5 newtons. Ah, o sea que el vector resultante es 4,59 newtons, 1,5 newtons. Ahí tengo el vector de fuerza resultante. Pero resulta que el ejercicio me pide saber cuál es la magnitud y me pide saber cuál es la dirección de ese vector. O sea, yo acá tengo la fuerza como un vector, pero necesito saber la magnitud y necesito saber la dirección de ese vector. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Ojo, aquí estamos haciendo un ejercicio con dos fuerzas, pero sobre un objeto pueden haber muchas más fuerzas. Por eso, la importancia de entender lo que decía Newton de que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, es igual a la masa por la aceleración. O sea, es la sumatoria de las fuerzas. O sea, pueden ser muchas fuerzas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por si de pronto se les aparece un ejercicio donde hayan tres fuerzas. Resulta que si yo les pongo otra fuerza de más, entonces hacen, o sea, se hace exactamente igual. ¿Listo? Solo que ya no van a sumar solo dos fuerzas, sino que van a sumar tres fuerzas. ¿Bien? Y si fueran cuatro, van a sumar cuatro, las cuatro componentes. Y si fueran cinco, las cinco componentes. Y van a terminar igual con un vector de fuerza resultante. ¿Listo? ¿Claro? Ok. Voy a suponer que sí. Listo. Entonces, ¿cómo hallar la magnitud? Profe, sacaríamos la raíz cuadrada de lo de las Efectivamente. direcciones. La magnitud de un vector se saca como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. ¿Listo? Para la magnitud, ¿sí? Eso quiere decir que en nuestro caso este vector fuerza resultante es la raíz cuadrada de 4,59 newtons al cuadrado más 1,5 newtons al cuadrado. Al ustedes realizar esa operación, no la voy a hacer. Al realizar esa operación nos da 4,82 newtons. Eso quiere decir que la fuerza resultante, ¿sí?, fue mucho mayor a la fuerza que hacía individualmente. Entonces miren que, ¿qué pasa cuando yo le aplico fuerza? ¿Sí? Entonces, miren que aquí, si solo se hubiese aplicado una fuerza, ¿sí?, me iba a dar 1,5. ¿Sí? O sea, yo, digamos, solo aplicara F1, 2 newtons. ¿Sí? Si hubiese aplicado solo F1, 2 newtons, eso quiere decir que va a ser muy, digamos, menos fuerza de la que pueden hacer dos personas a la vez. ¿Sí? Miren que individualmente uno hacía 2 newtons de fuerza, el otro hacía 3 newtons de fuerza. Es decir, que el movimiento que iban a hacer sobre ese objeto iba a ser mucho menor. Pero si los dos aplican la fuerza al tiempo, la fuerza total, digamos, va a ser mucho mayor y van a hacer mucho más movimiento sobre el objeto. Entonces, por eso a veces la ayuda extra funciona y sirve mucho. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la dirección de ese vector? Entonces, ¿se acuerdan que les decía que había otra? Aquí nos vamos a ayudar de esta otra función, que es la tangente. Recordemos que la tangente
Es la tangente, es cateto, la tangente del ángulo. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Ahora, recordemos qué es el cateto opuesto. Entonces puedo yo decir que en nuestro ejemplo, cateto opuesto habíamos dicho que era Y, ¿cierto? Y que el cateto adyacente era X. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Esto último que escribí, ¿cuál es mi única incógnita? Ya uno. No sería la tangente. La tangente, la tangente, eh, ah, a ver, ¿qué les digo yo? En Sería realidad, el ángulo. exacto, sería el ángulo. Porque es que yo la tangente es una operación, ¿sí? O sea, la tangente es una operación que simplemente al yo pasarla al otro lado, va a aplicarse sobre eso que tenga yo al otro lado. Ya vamos a ver esa parte, ¿sí? Entonces, yo tengo acá la tangente del ángulo es igual a y sobre x, ¿sí? Pero es que yo no sé cuál es el ángulo. Yo necesito dejar el ángulo solo para poder calcular esa dirección. El ángulo va a ser mi dirección. Entonces, esta tangente que está acá tiene una operación inversa, ¿sí? Bien, para que no la vayan a pasar a multiplicar abajo, no, a dividir, ¿sí? La operación inversa de la tangente o del seno o del coseno o de cualquier función trigonométrica se expresa como tangente a la menos 1. Si fuera seno va a ser seno a la menos 1. Si fuera coseno va a ser coseno a la menos 1. ¿Sí? Eso quiere decir que como yo voy a dejar el ángulo solo, esto va a ser igual a tangente a la menos 1. Y cuando yo paso esto al otro lado, ¿sí? Como tangente a la menos 1, él coge todo lo que tenga al otro lado. O sea, va a ser función de todo lo que tenga al otro lado. O sea, tangente a la menos 1 de y sobre x. Eso es claro. Sí, profe. ¿Seguros? Esto tiene láser, mira. Bien. Bueno, entonces vamos a despejar. Alfa, o sea, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿Y quién es y sobre x? Pues ya habíamos dicho que era 1,5 newtons. Y era 4,59 newtons. Newton con newton, elimina, porque el ángulo debe quedar, el ángulo no tiene, digamos, un valor específico. O sea que alfa es igual, cuando se hace esta operación de tangente a la menos 1 de esta división, eso nos da 18,09 grados. Y esa es la dirección de mi vector de fuerza resultante. ¿Listo? Preguntas. ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok. Bien. Y esta es la dirección de mi fuerza resultante. Bien. Entonces, ¿por qué les ilustré este ejemplo? Porque quería que quedara muy claro
esta parte de que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden haber muchas fuerzas actuando sobre un objeto. Si yo pusiera otra fuerza por acá, ¿sí? O si yo pusiera otra fuerza por acá, ¿sí? Entonces todas las fuerzas estarían actuando sobre ese objeto y hacen algún tipo de, digamos, ayuda sobre ese objeto. ¿Bien? Pero pues no es el caso. Acá solo lo hicimos con dos. ¿Bien? Bien. Entonces, en nuestra naturaleza, bueno, entonces siempre que yo vaya a generar un gráfico de las fuerzas, yo debo de hacer algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Resulta que sobre un objeto, digamos que actúan varias fuerzas, ¿cierto? Entonces yo voy a dibujar acá el objeto. Entonces mi diagrama de cuerpo libre me va a mostrar todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre ese objeto, hacia qué dirección, hacia dónde, cómo, cuándo y por qué, ¿cierto? Entonces, digamos que los tipos de fuerzas los van a consultar ustedes, ¿listo? Eso yo se los voy a dejar como consulta. Entonces supongamos que este objeto tiene una fuerza hacia arriba, va a tener una fuerza hacia abajo. Voy a suponer que tiene una fuerza hacia un lado y tiene una fuerza de esta manera. Entonces mi diagrama de cuerpo libre lo que me va a mostrar, ¿sí?, es cuáles fuerzas son las que están actuando sobre ese objeto, de qué manera, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces yo voy a ponerle este como F1, ¿sí? Esta va a ser F2, esta va a ser F3 y esta va a ser F4. ¿En qué me ayuda ese diagrama de cuerpo libre? En saber de qué manera o qué debo de hacer. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza que es netamente vertical como F3, ¿sí? Entonces yo voy a saber que como es netamente vertical, yo sé que en X no está teniendo fuerza, ¿cierto? Ya que mi vector F3 no va a tener una componente en X, sino que toda la fuerza va a estar dada en Y. ¿Sí? Bien. Lo mismo F4. F4 tampoco tiene una fuerza neta en X. Entonces toda la fuerza va a estar dada en Y. ¿Sí? Entonces mi diagrama de cuerpo libre es simplemente un gráfico de cuáles son las fuerzas como tal que están actuando sobre ese objeto. ¿Bien? Entonces hay unas fuerzas fundamentales que actúan sobre un objeto, ¿sí?, y una de las principales y muy conocida, que no les voy a dar el nombre todavía, ¿sí?, pero yo les tengo una pregunta. Creo que eso yo lo hablé con ustedes en algún momento. Cuando yo voy y me subo a una báscula, ¿yo qué estoy haciendo? Midiendo el peso, profe, no. Ok, midiendo el peso. Entonces, eso fue lo que nos enseñaron desde muy pequeño, es que voy a ir a pesarme, ¿cierto? Pues resulta que lo que usted está haciendo no es pesarse, ¿sí?, porque resulta que el peso no es una magnitud física solamente, es una fuerza, ¿sí? Entonces, si usted dice que es que mi peso es de, no sé cuánto pensamos,
voy a ponerle 60 kilos. Es que mi peso son 60 kilogramos. ¿Será que en realidad yo estoy diciendo que eso es mi peso? En realidad, esto es la masa. Eso quiere decir que cuando yo voy a una báscula a pesarme, pongo entre comillas, en realidad me estoy masando, ¿sí? Sino que suena muy feo. Pero yo no me estoy pesando, estoy midiendo mi masa corporal, ¿sí? Porque el peso es una fuerza. Entonces, si yo estoy diciendo que el peso es una fuerza, y habíamos dicho que la fuerza está dada por una masa y una aceleración, ¿sí? Eso quiere decir que sí tiene que ver con la masa, ¿sí? Pero adicional a eso hay que ponerle una aceleración. Entonces, ¿cuál es esa aceleración en este planeta que está haciendo o que hace que yo me mantenga firme en alguna parte? La gravedad, profe, no. Ah, entonces esta es la aceleración de la gravedad. O sea que el peso, como yo lo conozco, quiero que se lo quiten de la cabeza porque lo que yo estoy haciendo es masarme, ¿sí? O sea, yo estoy midiendo es mi masa, porque el peso es una fuerza que está dada por la multiplicación de la masa por la gravedad. Bien. Es decir, el peso es lo que me mantiene a mí aquí firme, digamos. Cuando yo estoy de pie, me mantiene firme en el piso, ¿sí? De lo contrario, pues yo no me mantendría firme. Eso quiere decir que como yo voy a suponer que yo soy esta masita, ¿sí? Entonces mi peso siempre va a estar en el sentido vertical y hacia abajo. ¿Bien? Este va a ser el peso. Siempre va a estar dado de esa manera, ¿sí? Independientemente de cómo esté la masa. Esa es una de las fuerzas fundamentales. Entonces, eso es lo que me mantiene acá el peso. Bien. Entonces, aclarada esta parte, yo no voy a pesarme, yo voy a amasarme. ¿Sí? Lo que es de pequeñitos, pues, no, es que vamos a pesarnos. ¿Sí? Desde pequeñitos nos enseñaron de que eso es como tal el peso, pero en realidad el peso, y hablando físicamente, es una fuerza. Es la fuerza que me hace mantenerme, digamos, dentro de la superficie terrestre. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. ¿Dónde va a poner el video? En YouTube. ¿Por qué? Por si necesito una pregunta y Listo. voy a mirar el video otra vez. Vale. Sí, yo lo subo siempre al canal. Suscríbanse. Profe, pero lo subí ahorita, ¿cierto? Si Dios quiere, ahorita o más tarde. Sí, pero pues obviamente lo tengo que subir ahorita para que ustedes lo tengan para mañana. Bien. Otra de las fuerzas fundamentales es la que se llama tensión. Se representa con la letra T mayúscula. El peso lo represento con la letra W. ¿Listo? Entonces, la tensión es una fuerza que es transmitida por una cuerda, digamos, por una cuerda a un cuerpo. Entonces, simplemente, si yo tengo una masita y le amarro una cuerda y la empiezo a jalar, voy a suponer, mis dibujitos si no cambian. Ahí me disculpan. Ahí dibujamos a Luis Ortiz. ¿Sí?
Entonces, si Luisa empieza a mover, a jalar como tal esa caja a través de esa cuerda, lo que está haciendo esa cuerda es generar una tensión. Entonces, esa es otra de las fuerzas, de las fuerzas fundamentales. Normalmente cuando hablamos de la tensión, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de la tensión, nosotros despreciamos para poder que sea, digamos, un momento ideal, digámoslo así, despreciamos el valor de la masa de la cuerda. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. ¿Sí? Pero lo que, digamos, lo verdaderamente importante es que cuando ella empieza a jalar y la cuerda ya esté totalmente tensionada, la cuerda está generando un movimiento sobre ese objeto, es decir, que está generando una fuerza. Y esa fuerza como tal se llama tensión. ¿Listo? La tensión es otra fuerza. Otra de las fuerzas importantes es la fuerza normal. Esta fuerza normal nosotros no la vemos, ¿sí? Sin embargo, es una fuerza que ejerce toda superficie, pues lo voy a poner acá, ejerce toda superficie sobre una masa que se encuentre sobre ella. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que se encuentre sobre ella? Entonces, supongamos la masita nuevamente. Resulta que esto de acá abajo, voy a poner cualquier superficie, está sobre una mesa. Entonces resulta que esa mesa, bueno, ella tiene su peso hacia abajo, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esto, como está sobre esa superficie, que ahí no se ve muy bien. Entonces, esta mesa está sobre esta mesa, entonces el peso está ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre ella, ¿cierto? Pero la mesa, como está sobrepuesta sobre la mesa, entonces la mesa lo que hace es que genera también una fuerza contraria. ¿Sí? Y es una fuerza que nosotros no vemos, pero que ejerce toda superficie, que se llama la fuerza normal. Pero entonces, ¿qué pasaría si supongamos el objeto está de esta manera? ¿El peso hacia dónde creen que va? ¿Será que va así? ¿O será que va así? Como la segunda. ¿Todos dicen lo mismo? Luis, por ejemplo. Sí, Isabela, ¿qué piensa? ¿Esta o esta? Isabela. Bustamante se fue hace rato, ¿cierto? Uy, Bustamante está ahí. Que a él se le fue el internet. No, ese cuentico a mí no me lo ha hecho. Siempre se sale de las llamadas antes. ¿Es esta o esta? Isabela. Contéstame algo. Dice, yo digo la de la izquierda. Esta de acá. No, la otra. Esta. Listo. Señor. Isabela.
Yo voy a poner la queja a Jessica porque de verdad que eso sí me molesta, ¿sí? Ustedes me dicen, no sé, listo, por lo menos yo sé que están ahí, ¿sí? Pero si ustedes no me dicen nada en absoluto, pues entonces yo voy a suponer que simplemente se quedaron conectados por quedarse conectados, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a pelear más con ustedes por eso. Listo, entonces, en realidad es esta de acá. Siempre la fuerza del peso, independientemente de cómo esté posicionado el objeto, ¿sí? Siempre va a ir, digamos, hacia abajo, ¿sí? O sea, siempre en esa línea recta hacia abajo. ¿Listo? Esta no es. Esta no aplica. ¿Listo? Este es el peso. Ahora, la normal, ¿cómo sería? Esta que me ejerce la superficie sobre el objeto. ¿Será que va así o será que va así? Este es el peso. Profe, ¿no sería como la segunda? Sí, lo mismo digo. Esta, Sí, no. Sí, señor. efectivamente, es así. Este es el peso. Y la normal va de esta manera, o sea, va de la manera en que esté la superficie. ¿Listo? O sea, va perpendicular a la superficie. ¿Sí? Recuerden que una línea perpendicular, pues, eso sí, espero que lo sepan. ¿Cómo es una línea perpendicular? Que no se cruzan. No, las que no se cruzan son las paralelas. Que su ángulo da 90 grados. Ah, entonces si yo tengo una superficie así, necesito formar un ángulo de 90 grados. Entonces la normal sería así, ¿sí? Entonces por eso vemos que si está en recta, entonces forma un ángulo de 90 grados estando hacia arriba, ¿sí? Eso es una línea perpendicular. Entonces la normal es perpendicular a la superficie. Entonces por eso, en este caso la normal va de esta manera. Hay otras fuerzas no menos importantes, pero pues digamos que no son tan comúnmente utilizadas, ¿sí? Son las fuerzas de rozamiento. Pues nosotros casi no la vamos a utilizar porque para nosotros, digamos, debe de ser ideal. Fuerzas de rozamiento, ¿sí? Eso va a depender de qué, va a depender digamos, del material de la superficie, ¿sí? Porque no es lo mismo, voy a poner un ejemplo. Voy a suponer que tengo la misma masita y lo tengo sobre una superficie plana, ¿sí? Lisita. Y entonces acá está Luisa tratando de moverla. ¿Listo? Acá está Luisa tratando de moverla. Y acá está al otro lado, pero ya la superficie no está lisita, sino que está, no sé, toda rasposa. Y aquí está Manuela tratando de mover la misma masita. ¿Cuál va a ser más fácil mover? La lisa. La de Luisa. Ah, entonces resulta que dependiendo de cómo sea la superficie sobre la cual se está generando la fuerza, el objeto, ¿cierto? Entonces va a depender, eso me va a generar una fuerza de rozamiento, ¿sí? Esas fuerzas de rozamiento tienen un coeficiente de rozamiento, dependiendo, vuelvo y les digo, de la estructura como tal de esa superficie, ¿sí? Entonces, obviamente, entre más, digamos, difícil sea, pues va a tener una fuerza de rozamiento más complicada. Resulta que esas fuerzas de rozamiento se dividen en tres partes. Una fuerza de rozamiento por deslizamiento,
que es la que estábamos hablando. Hay otra que es por viscosidad, y eso va a depender es ya como de objetos líquidos. ¿Sí? Bien. Y la última es por rodadura. Pero entonces, por ejemplo, esta por viscosidad, podemos hablar del aire, ¿sí? Resulta que ustedes, supongamos de que hay un viento muy fuerte, ¿sí? Y ustedes están caminando, ¿sí? Es más fácil caminar cuando hay viento o cuando no hay viento. Y ustedes están en contra del viento. Cuando no hay viento, profe. Obviamente. Entonces, miren que el aire también me va a generar una fuerza de rozamiento, y esa fuerza de rozamiento es contraria a mí, ¿sí? Entonces, supongamos de que este objeto está sobre esa superficie, esa fuerza de rozamiento va a ser hacia acá. ¿Listo? Pongamos que está sobre la superficie rugosa, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo jalo, ¿cierto? Lo que hace esa fuerza de rozamiento es una fuerza contraria para que yo no la pueda mover tan fácilmente, ¿sí? Pasa lo mismo con el viento. Si yo voy caminando de Ruiz, yo voy caminando, ¿cierto? Y el viento, ¿hacia dónde me está pegando? Ah, pues el viento me va a pegar hacia acá, ¿sí? Entonces lo que hace es que no me permite como caminar de una... Obviamente tiene que ser un viento muy fuerte, pues para yo notarlo, ¿cierto? Pero no me va a permitir generar como el movimiento correctamente. ¿Ves? Y hay una última, que esa fuerza sí ya la vamos a ver más adelante que veamos una ley, es una fuerza elástica. Y esta tiene que ver con resortes, ¿sí? Resortes. Pero pues esta fuerza elástica la vamos a ver más adelante que veamos una ley, se llama la ley de Hooke. ¿Bien? Para poder que la veamos más a fondo. ¿Bien? Antes de que se me vaya, yo dejo de grabar acá.